Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Yo sé. Hola. Hola, ¿qué tal? Vamos a esperar un poquitito. ¿Ya, chicos? Profe, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Es que este silencio es tan incómodo. Que no sé. Sí, mejor hablemos. Ah, Sí, yo estoy esperando a que hable el profe. no, lo que pasa es que tenía un problema con el archivo, entonces estaba viendo cualquier cosa. Profe, yo pensé que se le Vaya. había metido el internet otra vez. No, Yo lo que pasa también. es que tuve que Yo también cambiar, tuve que cambiar la señal al teléfono, Ah, además. no, es que como no hablaba y se quedaba ahí quieto, Profe, yo pensé que pensé se que le se había le ido el internet bugueó el otra vez. teléfono. Sí, por dos. No, Yo se me pensé que fue se el le bugueó y internet. no podía hablar. Ah, vaya, No, de hecho, se me fue. vaya. No hay ninguna novedad que se haya ido, pero... Quedé yo de anfitriona cuando se le fue el internet. Ah, ya. Vamos a ver algunas cositas. Vamos. Ya. Vamos a ¿A qué comenzar, hora chicos. termina esta clase, profe? ¿Ah? ¿A qué hora termina esta clase? Ah, espérate. Ya termina a las 11, 12, 12:25. Ya, vamos a comenzar, Ah, chicos. Vamos a revisar, vamos a seguir con las leyes de los gases. Nos queda súper poco, nos queda solamente una ley y con eso vamos a terminar. Profe, ¿Ah? acá sale en el horario que termina a las 2:15.
Lo que pasa es que un cambio en modificación se corrió un poquito. Después yo le voy a avisar por qué. Ya chicos, primero que nada, antes de comenzar, les voy a explicar una cosita, bien rapidito. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Fíjense bien, por favor, atentos, todos, bien atentos en la pantalla. Dice evaluación formativa de ciencias naturales. Varios días ustedes no han hecho ninguna actividad, ¿no es cierto? O sea, que no me han mandado ningún trabajo. Entonces ahora va a haber un trabajo que me van a tener que enviar, que es bastante simple, y como dice su nombre, es formativa, es decir, va a llevar una pequeña nota, pero que en el fondo no es una nota que va al libro, pero es para saber cómo van en estado de avance. A ustedes les va a llegar, ahora por el chat, les mandé las instrucciones. O sea, ustedes ven el chat del Zoom, les llegaron las instrucciones. ¿La pueden mandar de nuevo que yo llegué tarde? Pero esperen, escuchen. Profe, a mí no me aparece nada. En el chat, Tampoco me aparece. vean en el chat. Ni tampoco. Solo me aparece el mensaje de Martina Pacheco. Que dice no hay nada. Dice adjuntar documento abajo. No me aparece. Pero, profe, no hay nada. Bueno, de todas maneras, va a estar en la página donde ustedes descargan el material. A ustedes les va a llegar, lo que van a tener que hacer, les va a llegar un link que ustedes van, como lo van a tener que... A lo mejor se lo mandó a alguien en privado. No, se los mandé a todos. Pero ya, déjenme explicar para que todos lo entiendan. A ustedes les va a llegar un link que ustedes van a tener que presionar. Y al presionar ese link, lo va a enviar a una página que dice evaluación formativa de ciencias naturales. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me están escuchando, sí o no? Sí. Sí. Ahora bien, van a tener que colocar su correo electrónico y su nombre completo. Si no lo colocan, no van a poder avanzar. Pues yo voy a inventar uno, c@c.com. Como tenemos que poner uno donde dice pinchar link, lo de nosotros, ¿no es cierto? A ver, ¿se van a poner, se van a estar concentrados o no? Voy a borrar de nuevo. Si no se concentran, no funciona esto, ¿ya? Es que a mí solamente me aparece la imagen principal. ¡Me estoy conectada! Porfa, a ver. Lo voy a explicar una vez. Va a estar este link y ustedes van a tener que pinchar el link. Cuando pinchen el link, los va a mandar a una página. Esa página va a salir evaluación formativa de ciencias naturales de séptimo básico. Ahí ustedes van a tener que colocar un correo electrónico. Por ejemplo, yo voy a colocar c@c.com. ¿Ya? Tiene que estar bien en el correo porque si no, no nos va a dejar avanzar. Y van a tener que colocar su nombre. C. Voy a poner C. Y después apretar siguiente. Y ahí van a venir las actividades que ustedes van a tener que resolver. Y cuando terminen, ojo, cuando terminen, ahí me lo pueden enviar. No lo pueden enviar antes, porque si lo envían antes van a haber preguntas que no van a estar respondidas. ¿Estamos? Solo me lo pueden enviar cuando lo hayan terminado. Pero, profe, ¿dónde buscamos? Hay que anotarlo eso y buscarlo. Esto, el link, yo se lo voy a enviar. Lo van a poder bajar de la página donde ustedes bajaban las guías. ¿Ya? ¿Estamos? De la página donde ustedes bajaban las guías. Ahí van a poder bajar la información. ¿Ya? Ahora,
Cuando esté completo me lo envían y tienen plazo una semana para contestarlo, no es largo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Me entendieron? De todas maneras, el jueves yo se lo voy a repetir. Sí. Ya, vamos a la clase de hoy día. ¿Qué ley hemos visto hasta el momento de gases? Martina, La ley de Charles. ¿y la D? ¿Cuál fue Boyle. la primera que vimos? La ley de Boyle. Ya hemos visto la ley de Boyle y la ley de Charles. Y hoy día vamos a finalizar con la última. Y con eso vamos a terminar las tres leyes, ¿ya? Hoy día vamos a ver la última ley para que no nos compliquemos más con las leyes. Y como dicen algunos que nos complicamos con las leyes, parece que estuviéramos en matemáticas. La ley de Gay-Lussac, para que lo anoten en su cuaderno. Ley de Gay-Lussac. Anótenlo en su cuadernito, la ley de Gay-Lussac. Es un francés, por eso tiene un apellido medio extraño. Gay-Lussac. Miren lo que dice arriba el cabro chico. Si la temperatura aumenta, la presión también aumenta. Ahí está la conclusión. Con ese dibujo está toda la conclusión de la ley. A mayor temperatura, mayor presión. ¿Cómo lo hemos dibujado hasta el momento? ¿Se acuerdan que siempre hemos dicho a mayor presión, mayor temperatura? Es la ley de Gay-Lussac. Entonces, las leyes de los gases son tres: Boyle, Charles y Gay-Lussac. A mayor presión, mayor temperatura. O al revés, a menor presión, menor temperatura. Esa es la Gay-Lussac. Mayor presión, mayor temperatura. Menor presión, menor temperatura. Es decir, si yo aumento la temperatura, es lo que pasa en la olla, la olla a presión. Si yo aumento la temperatura, ¿qué es lo que pasa dentro de una olla? Se vuelve loca. Empieza a tratar del gas de salir como sea, la presión aumenta mucho adentro. Entonces chocan las moléculas, chocan como locas y lo único que tratan de salir, escapar como sea. Tratan de hacer lo que sea para poder arrancarse del espacio. Entonces siempre van a tratar de salir, de arrancar, de escapar. Y ese, en la foto de atrás es el de la ley. Sí, obviamente en ese tiempo no habían fotitos, pues. En color. Sí, pues. Es para todo. Entonces, como que era el mono más... Ah, sí, me acabo de dar cuenta. Le envié solamente a Isaac la evaluación formativa. Ahora se los voy a enviar a todos. Lo de la evaluación que le estaba diciendo recién, me equivoqué y se lo envié solamente a Isaac. Espero que le haya llegado ahora. Revíselo usted en su chat. Ahora sí llegó. Sí, es que me había equivocado, había pinchado mal. Ya. Ya, chicos, entonces seguimos.
Ahí está el link para que aprieten y está la información que dije. Ya, seguimos. Fíjense bien en el gráfico de Gay-Lussac. ¿A dónde lo mandó? ¿Lo mandó al chat? Sí, No me aparece. Yo lo descargué. miren. Miren el gráfico. Dice, a medida que aumenta la temperatura, ¿qué es lo que pasa con la presión? ¿Aumenta Aumenta. Pero ¿qué es lo que no puede variar? la temperatura? Fíjense acá arriba. ¿Qué es lo que tiene que estar constante? El El volumen. volumen. Entonces, en Gay-Lussac, ojo, anótenlo bien por ahí. En Gay-Lussac siempre tiene que estar el volumen constante. Lo que varía es la temperatura y la presión, pero el volumen se tiene que mantener. Tío, lo escucho mal. Ya, voy a tratar de hablar clarito. En Gay-Lussac, el que se mantiene constante es el volumen. Lo que varía es la presión y... Profe, lo estoy escuchando mal. Ya, voy a tratar... Mido y estática. Sí. Vale, se escucha como estático. Lo que se tiene que mantener constante, que no varía, es el volumen. Y lo que cambia es la presión y la temperatura. Presión y temperatura es lo que cambia. ¿Ya? Presión y temperatura es lo que cambia. El volumen no cambia. El volumen se mantiene constante. Ahora bien, ¿cuál va a ser nuestra fórmula? Y esto es lo que tienen que anotar en su cuaderno. Y con esto vamos a trabajar. Acuérdense que las fórmulas son muy parecidas. Esta es nuestra fórmula con la cual vamos a trabajar. P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. O sea, la presión inicial dividida por la temperatura inicial es igual a la presión final dividido por la temperatura final. Y vamos a ver ¿Soy yo cómo... o dijo pedos? ¿Ah? ¿Soy yo o usted dijo pedos? P2. No dije PO. Ah, Dije ya. P2. Sí, yo No sé que lo que sé, yo escucho entendiste. pedos. Dije P2. No dije PO. Dije Pero P2. Profe, que por eso se pedos. escucha como pedos. Por eso. P2. P2. Pedos. Se escucha como pedos. P2. P2. Son P2. Son P2. ¿Y quién se lo echó? Entonces, P1 partido por T1 es igual a P2 partido por T2. Entonces, esa es la fórmula de cómo yo voy a determinar ahora cómo varía la presión y la temperatura en Gay-Lussac. ¿Sí, Martina? Perdón, profe. Dígame. No, fue sin querer. Ah, ya. Ya, entonces ahora vamos a mirar cómo resolver ejercicios con esta famosa ley de Gay-Lussac. Ya. Miremos el ejercicio y lo vamos a tratar de leer. ¿Lo copiamos? Sí. Dice, una lata de aerosol, por ejemplo, una lata de
puede ser de desodorante, contiene un gas a 4 atmósferas de presión y a una temperatura de 27 grados Celsius. ¿Por qué las latas de aerosol deben mantenerse alejadas del calor? Recuerden que siempre las latas nosotros las tenemos que dejar fuera del calor. O sea, nunca tener una lata de aerosol cercana al calor. Hay algo que les pasa. Nosotros siempre tenemos que cuidar que, por ejemplo, las latas de desodorante estén fuera del calor, pero tenemos que tratar de explicar por qué. Entonces, ¿cuál será la presión del gas si la temperatura aumenta? Por ejemplo, si yo tengo una lata de desodorante y la coloco dentro de un horno. Tengo una lata de un desodorante en Lota, spray. porque no sé, para aplicarse calor, el desodorante o el aerosol contiene un poco de gas. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si tengo una lata esta de gas de fijador para el pelo. Tía, profe, ¿Ah? puede ser también encender un encendedor y tirar ese spray. Claro. Y eso se prende. Claro, pero vamos a ver qué pasa si yo tengo una lata y la meto al horno. Profe, el Tommy está sacando fotos. Déjense sacar fotos, hombre. Y vamos a ver qué pasa si la loco. colocamos dentro del horno. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Entonces, lo primero que siempre hemos visto que tenemos que anotar los datos. Entonces, yo tengo una lata, voy a tratar de dibujar una lata. Soy harto fome para dibujar yo. Ya, esta es una lata. Y acá hay otra lata. Parece una pila. Sí. Esta es una lata que estaba antes de echarla al horno, al inicio, la lata 1, y esta es la lata después de colocarla en el horno, la lata 2. Se achica, se comprime. No, es que yo la hice No más se la chica. veo igual. No, la vamos a dejar igual. Acuérdense que el volumen recuerden que la ley de Igual Boyle, no perdón, en la cambia. ley de Gay-Lussac, el volumen es constante. Por lo tanto, las Y latas no varía. las latas tienen que ser iguales. Entonces, aquí hay una presión que le vamos a llamar 1 y una temperatura que le vamos a llamar 1. Acá hay una presión que le vamos a llamar 2 y acá hay un volumen que le vamos a llamar 2. Entonces lo que tenemos que descubrir es cuáles son los valores. Entonces, ¿cuál es la presión 1 acá en el texto, Tomás Muñoz? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la presión 1 de la lata al principio? Si les soy sincero, estoy un poco perdido acá. Te pasa por tomar fotos. Ya, eso. Yo no estoy tomando fotos. El César le hizo un trato al Mario para decir eso. Hasta le saca un pantallazo eso. Si querés te lo mando. Ya, Santiago Ponce, ¿cuál sería la presión en la lata 1 aquí al principio? 4, ¿Ah? 4, 4. Vamos a poner el número nomás, 4. ¿Y cuál sería la temperatura? A ver, le preguntamos a Antonia. Dígame. ¿Cuál es la temperatura de la lata al principio? ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería la temperatura de la lata al principio? Si la lata al principio tenía una presión de 4, ¿cuál sería su temperatura? Vayan leyendo. ¿Cómo? Vaya leyendo. Vayan leyendo. Una lata de aerosol contiene un gas a 4 atm no sé cómo se dice eso. De presión Atmósfera. a una... ¿Cómo? ATM es atmósfera. De presión y a una temperatura de 27 grados Celsius. ¿Por qué la lata de aerosol?
¿Cómo? ¿Cuál es la temperatura de la lata? 27 grados Celsius. 27. 27 grados sería la lata al principio. Ya, Tomás Muñoz ahora. ¿Cuál sería entonces la presión de la lata al final, según el ejercicio? Siga leyendo. ¿O no está? No, sí, profe, estoy acá en la clase. No, no, en el Ah, ejercicio. mm, la temperatura aumenta. Mm, No, profe, sigo sin entender esto. Mira, me dicen que una lata tiene una presión de 4 atmósferas al principio, que es su presión interna de las moléculas, cómo chocan las moléculas, y la temperatura que tiene el gas adentro es de 27 grados. Pero algo le pasa a la lata en su interior, algo ocurre que se le aumenta la temperatura y esa temperatura alcanza a 402 grados. Temperatura, que yo aquí puse volumen, me equivoqué. Temperatura, cambia la temperatura. Por lo tanto, lo que nos están preguntando en el fondo es ¿cuál es la presión? Porque eso es lo que no sabemos. Lo que nos están preguntando es, si yo tengo una presión al principio y una temperatura al principio, ¿qué pasa con la presión de la lata, del contenido de la lata, si yo aumento la temperatura? Vale decir, supongamos que yo tengo un desodorante de esto en spray. Yo lo uso en mi baño y tomo ese desodorante y me da por ponerlo en el horno del gas. El horno está caliente, están haciendo un asado y me da por poner ese desodorante y colocarlo adentro del horno. Lo que yo quiero saber es qué le pasa al gas que hay dentro del ¿Explota? frasco de No desodorante. sé. ¿Se vuelve fuego? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta. ¿Ya? Ahora bien, Martina, una consulta. ¿Podemos trabajar con esos valores que hay ahí? ¿O hay que hacer alguna transformación? ¿Pero a quién de todos le pregunta? Martina Pacheco. Ah, a mí entonces. ¿Cómo? ¿Podemos trabajar con los valores que hay ahí? ¿Qué aprendimos ¿Sí? la semana pasada? Es que yo no entendí. ¿Quién lo entendió? ¿Cómo se hacía? Me refiero a la temperatura. ¿Qué hacíamos con la temperatura la semana pasada? ¿Había que multiplicarlo? ¿Qué es lo que teníamos que hacer con la temperatura? ¿Podíamos trabajar con grados Celsius o teníamos que transformarlo en algo? ¿Teníamos que multiplicarlo? ¿Por qué? Y era una K. Ya, ¿y esa acá qué era? Era Kelvin. Kelvin. Y para transformarlo en grado Kelvin, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ya. Ahora sí, ya me acuerdo un poco. Era sumarlo a 273. 273. Entonces, acá yo tengo la temperatura que es 27. Entonces, si la temperatura que es 27, yo le tengo que sumarle a los 27 243 era, ¿cierto? ¿O no? 273. 273. Por lo tanto, mi nueva temperatura, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es 343. 273 más 27? ¿Cuánto es?
Será 340. Sí, 300. Háganlo a mano o saquen su calculadora de celular. 343 o no, profe. 343. Da 300. No, sí. 300. Ah, 300. Y acá, lo mismo. Mi temperatura 2 sería 402 más 273. ¿Cuánto da eso? ¿679? 175. ¿Cuánto da? 675. 675. 75. Recuerden que acá no Pensé va que la eran letra C, 7. sino va la letra K. K. Ya. Ahora podemos resolver, pues chicos. ¿Cuál es la fórmula que recién aprendimos de la ley de Charles, perdón, de Gay-Lussac? ¿Qué decía? Revisen su cuaderno. Hay uno que lo están anotando. ¿Qué decía la ley? ¿Qué? P1 dividido por... P2. No. P. P1 era igual a P1. P2 dividido por T2. P2. 2. Ahora bien, vamos a reemplazar los valores. ¿Cuánto vale P1? 4. 4. 4. Y lo divido por T1 que vale... 27. ¿Ah? 17. Sí, pero lo habíamos transformado. Ah, 300. 300. Y esto es igual a P2. Es X. No lo sé, bien, X. Y T2 que vale Dividido en 675. 75. Ahora, ustedes que son de matemática y son capos en matemática, me van a decir cómo se resuelve eso. ¿Qué debo multiplicar y con qué debo dividir? A ver, ¿con qué debo multiplicar, Sebastián? 4 por 75. Sebastián Morales, ¿con qué debo multiplicar y con qué debo dividir? Hay que multiplicar 4 por 675 y después dividirlo lo que te dé con 300. Debo dividirlo por 300, ¿no es cierto? Ya. 4 por 675. Sebastián, ¿tienes calculadora ahí? Sí. ¿Ya puedes rehacerlo, por favor? Después 700. Porque no tengo el resultado yo a mano. Sería 4 por 675 dividido por 300. 2700. ¿Cómo era, profe? 4 por 675 dividido por 300. Ah, ya. ¿9? 28, 29, 30. 4 por 6. 9, no sé. 4 por 6. ¿Cuánto te dio 24. Sebastián? 25, 26, 27. ¿9? 9. ¿9 qué? Como expresión es atmósfera. Miremos acá el resultado. La presión era 4 y la temperatura era 27. Como la temperatura aumentó, la presión también tenía que aumentar. Y la presión aumentó de 4, aumentó a 9. Es decir, a mayor
presión mayor temperatura. ¿Estamos? ¿Lo anotaron todos? Toda la clase. ¿Están todos anotados? Porque vamos a borrar. Sí, profe. Ya, borramos y cambiamos. Ya. Seguimos al siguiente. Ya. Ya, Eso vamos también lo solitos. anotamos. Fíjense bien, ¿qué ley se está ocupando ahí? Anótenlo y los quiero pillar. ¿Qué ley se está ocupando ahí? ¿La ley de Boyle, la ley de Charlie o la ley de Gay-Lussac? Bueno, sí, ley de baile. ¿No puede ser ley de? ¿Qué me dijo que no podía ser la ley de Boyle? Vamos a hacer un resumen. ¿Cuál era la ley? Para que nunca se le olvide. Profundo de la vista. ¿Cuál era la ley de Boyle? Presión por Baby, si me entrego. presión por volumen. Aprovechalo. No es discreto. En tus dedos. ¿Quién está cantando? ¿Qué ley era esa? Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por valor 2. Eso era a temperatura. Profe, me perdí casi toda la clase. A temperatura constante. El ejercicio de arriba es de Boyle, de Charlie o de Gay-Lussac. Mírenlo bien. ¿Qué es lo que está constante? ¿El volumen, la presión o la temperatura? Antonia, Dígame, profe. lea el ejercicio. ¿Qué es lo que está constante? ¿La presión, el volumen o la temperatura? La temperatura. La temperatura. Por lo tanto, si la temperatura está constante, lo que hay que usar es la ley de Boyle, que está ahí. Boyle. Ojo, si la temperatura está constante, hay que usar la ley de Boyle. Cuando dice temperatura constante, se usa la ley de Boyle. Cuando dice volumen constante, se usa la ley de Gay-Lussac. Ahora, como dice volumen constante, ley de Boyle. ¿Quién es capaz de resolver ese ejercicio? Isidora. No, pues todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, Isaac. ¿Cuál es la presión 1, Isaac? Aquí no hay que hacer ninguna transformación porque la ley es más fácil. Ya, pues vamos, Isaac. Los sonidos. Estos sonidos. No sé. Lo más fácil es decir no sé. Hay que intentar siempre las pasa, cosas. loco? ¿Cuál es la presión 1 ahí? Déjate re sordo. Dice, un tanque Ja, metálico. ja, ja. ¿Cuál es la presión 1? ¿18?
A ver, primero, No sé. tienen que discriminar qué ley es la que se está usando ahí. Yo les dije, se va a usar la ley Usted de dijo Boyle la de y Boyle. ninguno me dijo nada. Ok. ¿Qué ley se va a usar ahí? Se va a usar la ley La de de- Boyle, que es esta. Se va a usar la ley de... Yo les voy a anotar las leyes y ustedes me van a decir cuál se va a usar antes de que terminemos. Que esto es a volumen constante. Esta es la ley de Gay-Lussac. Acá, la temperatura es constante acá arriba. Martina. La temperatura es constante, significa que no varía. Lean el ejercicio. ¿Varía o no varía la temperatura? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué? La temperatura. ¿Cuánto era la temperatura al principio? 30, Y al final, 150. ¿varió? 30. ¿Varió la Sí. temperatura? Por lo tanto, ¿se No, puede sí. usar la ley de Boyle? La ley de Boyle, la temperatura es constante. Segura. No puede variar. ¿Se puede usar? No. No. Ya. Acá, la segunda, el volumen es constante, o sea, el volumen siempre es el mismo. Mm, ¿Te dice que el volumen cambia? no. No, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué ley hay aquí si el volumen no cambia? Mm, ¿Qué ley vimos recién que en el volumen no cambiaba? ¿La ley de Charles? Ay, no ¿Cuál, sé, profe. cuál es la ley donde el volumen no cambia? La que vimos recién. Donde el volumen no cambia. La ley Ley de Gay-Lussac. ¿sí? Les voy a mostrar al tiro. Volumen no cambia. ¿Qué es lo que cambia? La presión y la temperatura. Temperatura. Ya, yo sé que es complicado ya, pero la próxima semana vamos a tener 2 horas y ahí vamos a terminar de resolver. Ya. Miremos. Perdón. Ah, ¿qué pasó acá? No era este el ejercicio que estaba mostrando, era otro. Ahí. Ya, miremos. Ahí. ¿Cuál es la presión 1 en ese ejercicio? 18. 18. ¿Cuál es la temperatura 1 en ese ejercicio? 30. 30. ¿Pero 30 qué? 30 grados Celsius. No sé. Ya. 30 grados Celsius. ¿Pero qué es lo que debo hacer con esos 30 grados Celsius? No sé. 30 grados Celsius. Ya. Vamos a ver la hora porque parece que nos estamos pasando. Les voy a recordar unas cositas antes de que... para respetar el tiempo, porque nos estamos pasando el tiempo. Les voy a recordar 2 cosas antes de hacer el ejercicio. Primero, como repaso. Antes de que lo resolvamos.
Y el próximo jueves lo vamos a hacer todos los ejercicios completos. Primero, ojo, la temperatura, para que no se le olvide, la temperatura. Recordábamos que la temperatura no íbamos a usar valores negativos ni positivos. Acuérdense que cuando hace mucho frío nosotros hablamos de grados bajo cero. Por lo tanto, siempre los grados los vamos a transformar a grados Kelvin. ¿Y cómo lo hacíamos? La temperatura Kelvin iba a ser igual a la temperatura en grados Celsius y le íbamos a sumar siempre 273. Por ejemplo, si yo tengo 30 grados, a los 30 le sumo 273. Y por lo tanto, en Kelvin me va a quedar 303 Kelvin. Entonces, las leyes de los gases nunca van a trabajar con grados Celsius, siempre van a trabajar con grados Kelvin. ¿Estamos? Por ejemplo, si yo tengo temperatura en grados Kelvin, en grados Celsius de 150 grados Celsius, yo tengo que transformarlo a Kelvin. Y a eso le sumo 273. Entonces acá tendría, en grados Kelvin, tendría 323 Kelvin. ¿Ya? Recordar eso. Y lo segundo. La ley de Gay-Lussac es a volumen constante. Siempre es a volumen constante, es decir, el volumen no varía. Y es presión por temperatura igual a la presión final P2 partido por temperatura 2. Eso es lo que hemos visto. Ahora, el jueves, cuando nos juntemos todos, ahí vamos a hacer muchos ejercicios de esto y con eso vamos a resolver. Revisen el link que les envié. No sé si les llegó a todos, debería haberles llegado a todos. A mí no. Traten se los voy a A mí no me reenviar de llegó. nuevo, traten de hacerlo, porque ahí hay Yo tampoco ejercicios de esto también en esa actividad. Yo no sé si me llegó. ¿Ah? Yo no sé si me llegó, pero creo que no. Debería haberles llegado a todos, se los voy a mandar de todo, pero lo estoy mandando a todos por el archivo. Revisen en la... Lo voy a enviar de nuevo. Espera, se voy a buscar. Lo acabo de juntar de nuevo. Y ahí está el link. Lo acabo de juntar. No sé por qué no les llega porque estoy en el chat del grupo. Y si a alguien no le llegó, te reenvían. Pero de todas maneras, yo lo voy a subir a la página hoy día. A la página de donde ustedes descargan la materia. De la evaluación formativa. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo las preguntas, traten de responder, tienen una semana. Y si hay dudas, el próximo jueves ya vamos a ir resolviendo los problemas que haya. ¿Ya? Profe, el compu de mi madre, no sé si me va a dejar descargar ese link. ¿Perdón? El compu de mi madre, no sé si me va a dejar descargar el link. No es descargar, es para trabajar en línea. Ah, bueno. Ahora bien, si No tiene lo sé, algún problema, me avisas y yo te lo envío como documento. Ok. Me manda un correo y yo te lo envío como documento. Pero lo ideal es que ustedes lo puedan resolver en línea. No es para descargar, sino que ustedes pinchan y contestan en el mismo computador. No es para
para que lo impriman. ¿Ya? Pero, profesor, ¿qué ha guardado? Porque yo tampoco estoy en mi computador. Sí, va quedando guardado lo que van haciendo. Se va guardando, es automático, es un doc form. Todo lo que van haciendo va quedando guardado. Y después ustedes lo envían y se envía directo a mi correo. ¿Ya? No tengan miedo, no van a perder nada de lo que hagan. ¿Ya? ¿Estamos? Confían, si es una cosa que se usa mucho. Lo que pasa es que yo no le puse tiempo. De hecho, algunos les ponen tiempo para que luego lo contesten en poquito tiempo. Quizá como una prueba. Yo no lo hice como prueba. Ya, chicos, no les voy a quitar más tiempo porque nos pasamos mucho rato. Nos vemos, cuídense. Nos vemos el jueves. Chao. Chao, chao. Chaito. Chao, chao. Llorar y llorar. Chao. Chao. Chao.